Bienvenidos a la Biblia en un año, con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 46. En estos capítulos se habla de justicia y de cuidado por la vida. Dios muestra que lo correcto no es solo un asunto de leyes, sino de proteger a las personas y buscar siempre lo justo. Vas a notar que Dios quiere un pueblo que aprenda a vivir con rectitud, con responsabilidad y con un trato digno hacia los demás. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos a la lectura de hoy. Deuteronomio capítulo 19. Las ciudades de refugio. Moisés continuó diciendo: Nuestro Dios va a destruir a la gente que ahora vive en el territorio que va a darles. Ustedes serán los nuevos dueños de las ciudades y las casas de esa gente. Cuando suceda esto, deberán apartar 3 ciudades y arreglar el camino que lleva hasta ellas. Luego dividirán el país en 3 regiones, una por cada ciudad. Así, cualquiera que sin quererlo mate a otra persona podrá ir a refugiarse en cualquiera de esas ciudades. Seguramente los familiares del muerto lo buscarán para vengarse, pero el que mató deberá probar que el muerto no era su enemigo, sino que fue un accidente. Supongamos que 2 leñadores salen al bosque y que al cortar la leña, el hacha se le zafa a uno de ellos y golpea a su compañero. Si a causa del golpe el otro muere, el que lo mató podrá refugiarse en una de esas ciudades. Si esas ciudades no estuvieran cerca, los familiares del muerto podrían alcanzar y matar al compañero sin tomar en cuenta que todo fue un accidente. Por eso les mando a apartar esas 3 ciudades. Si ustedes me hacen caso y aman y obedecen a nuestro Dios, Él les dará todo el territorio que prometió a sus antepasados. Cuando ya lo hayan recibido y ocupado, deberán apartar otras 3 ciudades para que sirvan de refugio. Así ninguno de ustedes será culpable de la muerte de un inocente. Ahora bien, supongamos que una persona odia a otra y que la espera en un lugar alejado para atacarla y matarla cuando éste pase. Si el asesino huye y busca refugio en una de esas ciudades, los líderes de la ciudad a la que él pertenece mandarán traerlo para que sea entregado a los familiares del muerto y se le condene a muerte. No perdonen a ningún asesino. No permitan que en Israel muera gente inocente. Así les irá bien en todo lo que hagan. En el país que va a darles, deberán respetar los límites de la propiedad de cada persona. Esos límites fueron establecidos hace mucho tiempo. Instrucciones acerca de los testigos. Para acusar a alguien de haber cometido un crimen, será necesario que se presenten 2 o 3 testigos. La acusación de un solo testigo no tendrá ningún valor. Si alguien es acusado de haber cometido un crimen y uno de los testigos miente, entonces el testigo y el acusado deberán ir al santuario y presentarse ante los sacerdotes y jueces. Estos investigarán el asunto con mucho cuidado, y si descubren que el testigo está mintiendo, ordenarán que el testigo reciba el mismo castigo que pedía para el acusado. Cobren ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. No perdonen a nadie que cometa una falta. Si cumplen con estas instrucciones, nadie cometerá ninguna maldad, pues todos tendrán miedo de acusar a otro falsamente. Deuteronomio capítulo 20. Leyes acerca de la guerra. Moisés continuó diciendo: Cuando vayan a la guerra, no tengan miedo, aunque el enemigo sea muy fuerte y numeroso y tenga muchos caballos y carros de combate. Nosotros contamos con nuestro Dios que nos libró de Egipto. Antes de entrar en batalla, el sacerdote le dirá a nuestro ejército: Escúchenme, israelitas. Hoy van a pelear contra sus enemigos, pero no tengan miedo. Hagan a un lado la cobardía y sean valientes. Nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Luego los jefes del ejército les dirán a sus soldados:
Si alguno de ustedes ha construido una casa o ha plantado un viñedo y todavía no ha disfrutado de ellos, es mejor que regrese a su casa. Puede ser que muera en la batalla y otros serán los que disfruten de la casa o de las uvas. Si alguno de ustedes pensaba casarse en estos días, es mejor que regrese y se case. Puede ser que muera en la batalla y otro será el que se case con su novia. Si alguno tiene miedo, es mejor que regrese ahora para que no contagie de miedo a los demás. Después de esto, los capitanes del ejército se colocarán al frente de sus soldados y marcharán a la batalla. Cuando ya estén cerca de la ciudad que vayan a atacar, procuren primero negociar la paz. Si los habitantes de la ciudad aceptan el trato y los dejan entrar, ellos serán sus esclavos. Pero si no lo aceptan, entonces ustedes rodearán la ciudad y la atacarán. Cuando Dios les haya dado la victoria sobre ellos, matarán ustedes a todos los hombres, pero dejarán con vida a las mujeres, a los niños y a los animales. Así ellos serán sus esclavos, y todo lo que se encuentren en la ciudad será para ustedes. Esto mismo deberán hacer con todas las ciudades que ataquen o que estén lejos de su territorio. En las ciudades que estén en la tierra que Dios va a darles, no deben quedar con vida ningún hitita, ni amorreo, ni cananeo, ni fereceo, ni heveo, ni jebuseo. Ninguno de estos pueblos deben quedar con vida, pues de lo contrario, les enseñarán a ustedes a adorar a otros dioses. Eso sería un gran pecado contra nuestro Dios. Sería algo repugnante. Además, nuestro Dios nos ha ordenado destruirlos como una ofrenda en su honor. Ahora bien, cuando ataquen una ciudad durante mucho tiempo y para vencerla tengan que cortar árboles, corten solo árboles que no den fruta. No derriben los árboles frutales, pues la fruta les servirá de alimento. Además, los árboles son plantas indefensas y no hombres que puedan defenderse. Muertes sin explicación. Moisés continuó diciendo: cuando ya estén en el territorio que Dios va a darles, si alguno de ustedes encuentra en el campo el cadáver de una persona y no sabe quién pudo haberla matado, se hará lo siguiente. Los líderes y jueces del país verán qué ciudad es la más cercana al lugar donde apareció el cadáver. Luego pedirán a los líderes de esa ciudad que tomen una ternera a la que nunca se le haya hecho trabajar. La llevarán a un valle que nunca se haya sembrado y tenga un arroyo que nunca se seque. Allí le romperán el pescuezo a la ternera. A este acto deberán presentarse los sacerdotes. Dios los eligió para que se hicieran cargo del culto y bendijeran al pueblo en su nombre, y también para que tomaran la decisión final en cualquier pleito o discusión. Entonces, los líderes de la ciudad se lavarán las manos sobre la ternera muerta y dirán: Dios nuestro, ha muerto un inocente en nuestro pueblo. No nos castigues por su muerte. No sabemos quién pudo haberlo matado. Perdónanos. Tú eres el Dios de Israel. Tú nos diste libertad cuando éramos esclavos en Egipto. Si obedecen a Dios y hacen todo esto, Dios no los culpará de nada. Prisioneras de guerras. Cuando vayan a la guerra y nuestro Dios les dé la victoria, seguramente tomarán prisioneros. Si entre ellos alguno de ustedes ven a una mujer muy bella y decide tomarla por esposa, tendrá que hacer lo siguiente: la llevarán a su casa, donde ella se afeitará la cabeza y se cortará las uñas. Luego se quitará la ropa que lleva puesta, se pondrá ropa nueva y se quedará a vivir allí. Se le dará todo un mes para llorar por haber dejado a sus padres. Pasado ese tiempo, el israelita podrá casarse con ella. Si más tarde resulta que el israelita ya no la quiere por esposa, deberá dejarla en libertad. No podrá venderla ni tratarla como esclava, pues ha sido su esposa. Los hijos mayores. Puede darse el caso de que un hombre tenga 2 esposas y con las 2 tenga hijos, pero ama a una y a la otra no. Si su primer hijo lo tuvo con la mujer a la que no ama, cuando haga su testamento, deberá dejarle a este hijo el doble de lo que les deje a sus otros hijos, pues es su hijo mayor. No podrá dejarle esa parte al primer hijo de la mujer que ama, porque no es su hijo mayor. El verdadero hijo mayor es quien tiene derecho a esa doble parte, pues fue el primero en nacer. Hacerlo de otra manera sería tratar mal al verdadero hijo mayor.
los hijos rebeldes. Si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, hay que hacer lo siguiente. Juntos el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Allí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Entonces les dirán a los líderes: nuestro hijo es muy terco y rebelde, no nos obedece. Para colmo es un glotón y un borracho. Dicho esto, todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Instrucciones generales. Moisés también dijo: si alguien comete un crimen y se le condena a morir ahorcado, no deberá dejarse su cadáver en el árbol toda la noche, sino que lo enterrarán ese mismo día. Todo el que muere colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Si se deja el cadáver colgado del árbol, Dios pondrá bajo maldición a todo el país. Así que no contaminen al país que Dios les va a dar. Reflexionemos un poco sobre la lectura de hoy. En esta ocasión, Moisés nos habla de cómo debe vivirse la justicia dentro del pueblo. Aparecen temas como las ciudades de refugio, el cuidado de los testigos, la manera de resolver conflictos y la responsabilidad que todos deben tener frente al mal. Uno lee y a primera vista eso parecen normas legales, pero ¿sabe algo? Es mucho más que eso. En realidad están revelando el corazón de Dios, porque Dios no solo quiere que haya orden, Dios quiere que haya una justicia sana y equilibrada, pero también una justicia llena de misericordia. Por ejemplo, las ciudades de refugio. Estas ciudades mostraban algo muy humano, y es que no todo error debía verse de la misma manera. Dios estaba diciendo allí que habían errores o fallas que se cometían sin intención, y que incluso en medio de situaciones difíciles como estas, debe existir un lugar para la compasión. Eso nos enseña que para Dios la justicia, escucha esto, no es venganza. Para Dios la justicia es protección de vida. También se habla de la importancia de decir la verdad, de no levantar falsos testimonios, de cuidar el valor de la palabra, porque una mentira puede destruir a una persona. En otras palabras, todo esto nos está diciendo que la justicia que Dios espera no es solo un conjunto de reglas, sino una actitud del corazón. Dios quiere un pueblo que aprenda a ser justo, porque ama lo correcto, no solo porque teme ser castigado. Estos capítulos de la lectura de hoy nos recuerdan algo muy importante, pero también muy actual. Y es que la manera como tratamos a otros muestra realmente cómo está nuestro corazón. Mire, no basta con decir que creemos en Dios si nuestras decisiones dañan a los demás. La fe verdadera siempre produce respeto, verdad, equidad y compasión. Dios no está buscando una sociedad perfecta, porque no lo somos, pero sí quiere una sociedad justa. Y la justicia verdadera no nace de nosotros mismos, nace en Dios. Él es quien define lo que es justo y también es quien enseña la justicia. Y sobre todo, Él mismo es quien la imparte al corazón humano. Sin Dios no existe una justicia real, solo existirán opiniones humanas. Por eso podemos vivir en justicia, pero cuando aprendemos a recibirla primero de Dios. Cuando esa justicia de Dios entra al corazón
empieza a transformarnos desde nuestro interior. Ya no obedecemos por miedo, sino por convicción. No hacemos lo correcto por apariencia, sino porque hemos sido formados por la verdad de Dios. Por eso Dios nos llama a vivir una justicia que no nazca del temor, ni de la presión externa, sino de un corazón que ha sido renovado con Él. Sino de un corazón que ha sido renovado por Él. Porque la verdadera espiritualidad se demuestra en la manera como cuidamos y tratamos a los demás. Entonces, en resumen, la enseñanza de hoy es esta. La espiritualidad auténtica nace de caminar con Dios y se hace visible en una vida justa y compasiva, porque nadie puede decir que honra a Dios si no aprende también a honrar a las personas. Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios.